Y hemos estado revisando, distintos tópicos que están en los programas de los candidatos presidenciales en mayor o menor medida. Y hoy nos vamos a ir a uno fundamental, la economía. Está con nosotros Alejandro Sierra, es académico del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación, encantado. Alejandro, la economía, así como la seguridad a rato se vuelve una punta de lanza en las discusiones en la previa de la segunda vuelta, también lo es, ¿no? Porque efectivamente que Chile se cae a pedazos es una frase que se instaló durante todo el año. Y por más que de pronto aparezcan cifras que digan, no es verdad, uno se da cuenta que hoy día hay ciudadanos que están haciendo videos diciendo, oye, mira, el mall está lleno, no sé, tal concierto, para entender si Chile se cae a pedazos o no, económicamente hablando. Bueno, si nos vamos solamente a las cifras, tenemos un crecimiento que está estancado, eso es una realidad, llevamos más de 15 años con una productividad estancada. Pero también, si nos comparamos con la región, nuestro Producto Interno Bruto es uno de los más altos. También tenemos una estabilidad macro que en general es envidiable en la región. Por ejemplo, el crecimiento en Latinoamérica es cercano a un 2.4%. Entonces, pero es verdad que los promedios esconden muchas cosas. Pueden haber precariedades que también los promedios escondan. Uh-huh. Y eso también podría explicar por qué también hay tanto malestar. Pero... por ejemplo, muchos dicen que hay una emergencia económica. Yo creo que hay una urgencia más que una emergencia. Pueden haber emergencias, una emergencia en otras áreas, pero en economía, por ejemplo, el empleo. Es verdad que si uno ve el empleo agregado es menor que prepandemia, pero si nosotros desagregamos las cifras de empleo y, por ejemplo, vemos en personas entre 25 y 59 años, que son personas que no son elegibles para la PGU, por ejemplo, y comparamos con los de 60 años, la tendencia de los de 25 a 59 tiene una tendencia parecida a la prepandemia de empleo y los de 60 y más no. Entonces también pueden haber políticas públicas que pueden haber cambiado los incentivos a introducirse al mercado laboral. Y en ese aspecto, ¿no? A partir de los diagnósticos o más bien del enfoque que se le puede dar a las mismas cifras, ¿cómo evalúas tú, por ejemplo, las propuestas desde este punto de vista de los candidatos, no pensando en las elecciones? ¿Tiene que ver con el lugar desde donde se enfocan de ahí para adelante? Sí. Por ejemplo, si comparamos los dos programas, se ve, por ejemplo, que el programa de Janet Jara está muy enfocado en el rol protagonista del Estado para generar dinámica en el mercado. Entonces el Estado es un protagonista fundamental. En cambio, por ejemplo, en el programa de José Antonio Kast, el mercado privado es básicamente el protagonista y uno de los principales énfasis de él es tratar de disminuir la carga fiscal. Entonces, claramente hay una visión distinta de cómo lograr un objetivo común. Y esas son de las miradas que tienen. Ahora hay un punto también que llama mucho la atención y que preocupa a las personas, y tiene que ver con los recortes. Sí. ¿No? Los recortes y cómo se va a llevar a cabo el presupuesto. La discusión del presupuestario de este año estuvo bien complicada también. ¿Qué pasa ahí? Porque cuando uno escucha que van a reducir 6.000 millones, uno dice, ¿y qué van a cortar? Porque además te dicen, no, vamos a tener más seguridad, más oportunidades, pero ¿cómo más con menos recursos? Mira, siempre es bueno tratar de hablar de la evidencia. Uh-huh. Por ejemplo, si vemos un estudio que hizo el BID del 2018, Chile tiene aproximadamente 1.8 gasto ineficiente del Estado. Uh-huh. Los 6.000 millones, si nosotros lo llevamos a 18 meses, es aproximadamente 1.2 porcentaje del PIB. Entonces, puede haber una holgura, pero también hay que tener cuidado porque si hay un cambio muy brusco, eso puede afectar a la demanda agregada y eso también puede generar bajo crecimiento económico. Claro, no, pero ¿y esa proyección a 18 meses por qué? Eso es lo que está en el programa de José Antonio. O sea, son los 6.000 millones en 18 meses. Entonces, si lo llevamos al PIB de un año, que son como 330.000 millones de dólares, multiplicamos por 1.5, más o menos da ese 1.2 que estoy diciendo. Porque la gente tenga la claridad, me parece que es importante hacerlo. ¿Y ese gasto ineficiente por qué va? ¿Por personas que están contratadas y que no es necesario que estén contratadas? El estudio que dice el BID lo tiene en 3 categorías, que es básicamente transferencias que hace el Estado a personas, que son ineficientes, remuneraciones, que están por sobre el mercado, o sea, hay funcionarios que podrían estar sobrepagados y duplicidades de funciones. Entonces, por ejemplo, para dar un poco de perspectiva, Argentina en ese mismo estudio tiene 7 de ineficiencia del gasto. Entonces, nosotros somos el más bajo de ese estudio.
Ah, ok, Tiene hasta la ese diferencia Y igual. en el caso de ambos programas, ¿no? Una cosa tiene que ver con el diagnóstico del momento y quizás, como dices tú, las medidas urgentes u emergentes, dependiendo como la emergencia o urgencia. Tú hablabas más de urgencia, digamos, Sí. ¿no? Pero respecto a políticas de un mayor largo plazo, ¿no? Que no tengan que ver solo con el momento coyuntural. ¿Cómo ves la robustez de ambos programas en ese sentido? Por ejemplo, el programa de Janet Jara es muy enfático en la inversión. Entonces trata de hacer una alianza público-privada para fomentar inversiones y básicamente tratar de sacarle provecho a nuestras ventajas comparativas. Cast también tiene algo parecido, pero básicamente quiere reducir impuestos. Por ejemplo, una de las medidas que tiene Cast, me parece que la medida 2, puedo tener mal la memoria, que quiere reducir del 27 al 23 los impuestos de las empresas. Eso sería una medida de largo plazo, como para fomentar la inversión, pero también puede tener consecuencias. Por ejemplo, si nosotros le queremos la teoría económica, por ejemplo, varios estudios muestran, y varios economistas están de acuerdo que... Déjame explicar un concepto como económico primero. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una tasa cero de impuestos, obviamente el Estado va a recaudar cero, pero si tenemos una tasa 100%, va a recaudar cero también. Entonces, si lo pensamos, la recaudación de impuestos es como una guatita que puede tener como un máximo donde puedo aumentar la recaudación. Eso se llama curva de Laffer en economía. Entonces, muchos economistas están de acuerdo que nosotros estamos en la parte izquierda de la curva de Laffer. Es decir, que podríamos tener holgura para subir un poco los impuestos y que esa bajada de impuestos lo que puede provocar es una caída de la recaudación y probablemente no se va a dar... no se va a ver beneficiada por el potencial crecimiento que va a haber. Entonces, eso es en general lo que dicen los estudios empíricos en Latinoamérica. Sí, ahora el tema de los impuestos, claro, la gente también se puede preguntar, bueno, los impuestos a las grandes empresas, tú dices, puede fomentar la inversión, pero en los últimos años se ha visto también que la inversión de las grandes empresas chilenas se ha ido al extranjero, pero la inversión extranjera sí se ha asentado en Chile. Sí, es verdad. De hecho, una colega mía tiene un Fondesit sobre eso, que ve cómo los capitales nacionales se van y también entran extranjeros. Eso pero también... es que uno no entiende esa decisión, porque entonces, ¿es por el escenario económico o es porque se quieren llevar sus capitales de Chile, probablemente porque, no sé, no le gusta la autoridad de turno? No, mira, yo creo que lo podemos racionalizar con la lógica económica. Por ejemplo, si tú piensas, probablemente habría que conocer cómo es la cartera de inversión de los extranjeros y cómo es la cartera de inversión de los nacionales. Probablemente los nacionales, su cartera no es tan diversificada que la de los internacionales. Obvio, probablemente claro. los internacionales invierten en Chile y en África también, donde hay guerras civiles y es mucho más inestable. Entonces, que haya una coyuntura macroeconómica o política leve relativo a África, a esos inversionistas probablemente no les importa tanto, porque tienen tan diversificada su cartera que probablemente están interesados en invertir en Chile. Claro. En cambio, los nacionales probablemente son más aversos al riesgo por lo mismo. Ahora igual hay hartos inversionistas extranjeros que vienen precisamente porque sienten que es el país más estable de la región. Exacto. Entonces, yo creo que para hacer un análisis como serio, deberíamos comparar el perfil nacional y deberíamos desagregar a los inversionistas extranjeros que tengan una cartera de inversión similar. Entonces, ahí uno podría decir que tienen como perfiles parecidos de inversión. Claro, como que para que la comparación sea justa. o el estándar sea más o menos equiparada. Digamos. Exactamente. O sea, no peras tampoco son peras con manzanas, pero se entiende. Sí, que sea más o menos similar. Cuando ha insistido mucho Jan Jara en el tema del salario, ¿no? Sí. Acá lo tengo, el salario vital, el Exacto. salario mínimo vital, ¿no? Que ya habla de los 750.000, que además lo han establecido mucho como un baluarte respecto a lo que había y lo que se ha conseguido y aumentar aquello. En términos económicos, ¿no? Eso primero si es posible, cómo es posible, cómo es posible, y si es extremadamente ambicioso. Estamos hablando de algo que efectivamente significaría mover demasiadas cosas como para llegar a ese monto. Sí, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, leyendo el programa Jan Jara, está condicionada a las condiciones macro, pero no dice cuánto cuesta. Entonces yo hice una estimación relativamente rápida. Los economistas hacemos como calibraciones, que significa que tenemos como un modelito en la cabeza y si tenemos parámetros, por ejemplo, tenemos la media de salario, esa información está, tenemos la mediana de salarios, que significa que es el 50% de la población gana al menos ese salario, que son 615.000 pesos, si no me equivoco, y la media son como 820.000, si no me equivoco. Y con eso
yo estimé que son como 0.7 puntos del PIB, más o menos lo que cuesta ese programa, asumiendo un supuesto poderoso, los economistas son buenos para supuesto, que el mercado laboral no cambia, o sea que están las mismas personas empleadas dado antes de la reforma, y que tampoco estoy considerando el costo que tiene para las pymes porque hay que subsidiarlas. Porque probablemente muchas pymes no van a tener las espaldas para... La espalda propia, digamos. Entonces, Claro. por lo bajo son 0.7 puntos del PIB. Entonces, harto dinero. O sea, la gratuidad son como 0.445 puntos del PIB. Entonces, es considerable el gasto. Considerando también que en el programa tienen de Janet, tienen una meta de tener un punto del PIB de I+D y sumando más gastos de esto que es 0.4 del PIB. Es bastante dinero. Es ambicioso, es bastante ambicioso. Cuando uno habla de economía, generalmente cuando se habla de macroeconomía, no se hablan de las grandes cifras, que el IMASEC, que no sé, pues las proyecciones, el IPOM y demás. Y la gente lo que está esperando es la canasta básica, si van a bajar de subir la bencina, el desempleo cómo está, y si es que me sube finalmente el IPC, porque hay algunos a quienes regulan el IPC, y la unidad de fomento, que tanto se ha instalado también está por cobrar cosas en unidad de fomento, ¿no? Sí. Dentro de los programas, ¿hay algún cambio fundamental para eso que va directamente al bolsillo de las personas? Directamente, no. En general son bien generalistas ambos programas. Yo creo que es una falencia que tienen. Son medidas dado la contingencia, esta es una opinión personal, por supuesto, dado la contingencia que estamos viviendo, pero por ejemplo no se habla de la canasta básica en ninguno de los dos programas en la parte económica. Por ejemplo, la candidata Jara habla de sueldo decente y por ejemplo tampoco hay una definición de eso. Entonces uno podría pensar, podríamos, por ejemplo, con ese sueldo comprar la canasta básica, por ejemplo. Eso podría ser como una potencial definición. Por ejemplo, el tema del desempleo, ambos los atacan. Uno, básicamente lo que propone José Antonio Kast es dar flexibilidad al mercado laboral, proponer contratos flexibles, pero tampoco hay una pregunta de que si el mercado laboral puede absorber esos puestos de trabajo. Entonces, uno puede dar flexibilidad, pero puede ser que el mercado está tan deteriorado que no puede absorber a esas personas. Eso puede ser un punto también que no se aborda. Ahora se considera los movimientos de mercado lo que vivimos en el último tiempo, porque claro, hemos estado en una situación normal, o sea, al 2022-21 teníamos un IPC de 2 cifras, porque veníamos de la pandemia, porque fue el estallido y porque la invasión de Ucrania a Rusia y un largo etcétera, ¿no? Que tenía que ver con el escenario local, pero también con el internacional. Y bajar esas 2 cifras de inflación en el tiempo en que se ha hecho, me imagino que no ha sido fácil, ¿no? No, para nada. Y obviamente también marca un escenario que no es normal, o sea, es entre comillas también dentro de esa ficción que se hace un poco irregular comparar tanto las cosas con lo que ha pasado los últimos años o los últimos 5 años, no sé, porque no es un escenario normal el que vivimos los últimos 5 años. Sí, de hecho, el gran trabajo que ha hecho el Banco Central es tratar de llegar a la meta inflacionaria. O sea, la pandemia fue brutal en términos de inflación. De hecho, cuando tú mencionas el tema del UEF, antes de la pandemia, si te acuerdas, eso no era un tema. O sea, los arriendos no se cobraban en UEF. Ahora son, claro. Sí, porque... Los colegios también. Exacto. Entonces, a la hora que nosotros lleguemos a las inflaciones que teníamos previo a la pandemia, la UEF va a dejar de ser un tema. Porque básicamente lo que se distorsiona, lo que trata la UEF lo que es simplemente corrige por inflación. Entonces, nosotros tenemos nuestros sueldos por efecto de inflación y los sueldos se van deteriorando por la inflación. O sea, entre más grande sea la inflación, menos poder de compra tenemos y la UEF sube porque corrige por eso. Entonces, por eso es más cara, porque hay una mayor inflación. Entonces, tú necesitas más dinero para comprar la misma UEF. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Entonces, se ajusta desde su lugar, claro. Entonces, como ya el Banco Central ha hecho un trabajo... Si no, se separaría más todavía. Exactamente. Entonces, el Banco Central ha hecho un trabajo para mantener eso. Entonces, si es que todo se mantiene igual, la inflación debería llegar a niveles de meta. Claro. Eso debería ser como y la cuando proyección. hablabas al comienzo respecto al tema del crecimiento, ¿no? Que no recuerdo bien la palabra que usaste, que era más bien lento, estancado. Estancado, ya, para repetir la misma palabra. Este fenómeno ¿proviene desde esa época también o incluso más largo? Porque no es un fenómeno de este año. No, digamos. no, para nada. Son de muchas administraciones. Si nosotros vemos el informe de la Comisión Nacional de Productividad, que ellos miden, más que el crecimiento económico, ellos miden la productividad total de los factores. Yeah. Que eso es un índice súper interesante para ver qué tan bueno
qué tan buena es la economía para utilizar el capital y el trabajo como en sinergia. Y desde los años 2000, básicamente ese número prácticamente no ha subido. Entonces es algo que viene es estructural de la economía. Son 20 años. Sí, ¿no? es algo estructural de la economía. Y de hecho tuvo una subida grande después que se abrió la economía, pero bueno, es porque... Era más o menos esperable. Era esperable porque es algo ficticio, porque se abrió la economía. Entonces la gente demandaba mucho y Sí, por eso es importante entender que en los últimos 12 meses la inflación va en un 3,4% y que llegó a estar en agosto del 2022 en un 14,1%. cifras que nosotros no estábamos... Mi generación, por ejemplo, no conocía. Claro, no, pues no, de cifras de dos números. Bueno, nosotros sí, pues somos más viejos. Pero efectivamente, Pero alma joven. claro, es difícil y por eso son importantes las políticas económicas que se puedan tener tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. Ambos candidatos y ambos programas hablan de responsabilidad fiscal. Tiene que ver un poco con lo que mencionábamos, exacto, pero es curioso porque muchas veces se dice que el Estado es el peor empleador, ¿no? Que no pagan a tiempo a las pymes, que tiene a su gente a contrata, a un horario. Ahí también tendría que haber alguna revisión para mejorar cifras económicas. Sí, de hecho los dos programas abordan eso, tratar de acelerar los pagos del IVA. Me parece que José Antonio Kast tiene eso en su programa y también Janet Jara tiene para acelerar procesos de pago. Por ejemplo, eso es un tema. Sí. Eso es un tema porque muchas pymes se pueden ver ahogadas. Por ejemplo, si no les pagan a 30 días, les pagan a 60 días, no tienen caja para pagar a sus empleadores y básicamente quiebran. Especialmente que las pymes dan la mayoría del trabajo en la economía. Entonces es importante cuidarla. Preguntas de la gente, de nuestros ciudadanos, de las personas. La people. Pamela dice, ¿es cierto que la propuesta de Kast dice que las personas tendrán que cotizar desde su sueldo para la jubilación? Y el tema de las 40 horas, dice, para mí es fundamental. No es para las jubilaciones, en el caso de que los echen, una indemnización. Lo que propone Kast en la propuesta del Chao Préstamo es básicamente meter al mercado financiero para aumentar el ahorro. Entonces, básicamente es como más AFP, más como la lógica de la AFP, más que una lógica de reparto. Eso es como lo pero que sale del bolsillo del trabajador. Sí. Entonces, eso es como sería... Se elimina el que sale del bolsillo del empleador. Sí. Eso es un poco la lógica. Perfecto. Y con respecto a... Curioso, a la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? Las 40 horas. Con respecto a las 40 horas, en el programa no aparece nada sobre sacar o no las 40 horas. En las pymes sí, dice que se va a revisar. En las pymes, sí hay es que igual ese programa, y perdón que lo digamos, pero lo han ido cambiando harto tiempo. Sí, pero algo como específico. Sale que van a estudiar como si puede haber flexibilización o no en esos temas, pero algo, como los 40 horas no recuerdo que diga algo como específico de las 40 horas, no lo recuerdo. Había otra también, pero es que había un tema que lo habíamos comentado, ¿no? Respecto a la pregunta de que nos mandaban los auditores, justo se me pegó el computador. Hermoso, hermoso. Suele pasar. No, nos hablaban de lo del PIB, pero también nos hablaban de que los 15 años estancados implica entonces... bueno, eso, la pregunta que habíamos hablado, de que los 15 años estancados, estamos hablando de administraciones que son más, digamos, incluso son 20 años de... perdón, de Bachelet y Piñera. De esos momentos de estancamiento desde el crecimiento. Digo yo por la utilización de todos estos elementos que estamos hablando desde muy técnico, y eso te lo pregunto también, desde muy técnico respecto a la utilización de los eslogans, ¿no? Electorales, de los eslogans de campaña. Nos hemos cruzado desde tu punto de vista técnico, ¿no? Con muchos eslogans de campaña respecto a sacar una parte por el todo, a derechamente descontextualizar o situaciones como esa. Sí, yo creo que es muy común, me imagino, en política hacer eso, sacar eslogan y hacer como cherry picking, tomar una parte de los datos y con eso sacar conclusiones generales. Eso me imagino que es relativamente común en época electoral, pero si vemos el tema de la productividad, está estancada. Eso no es culpa de este gobierno, ni del pasado, ni del antepasado, es algo estructural. El Diario Financiero, hace 2 horas, diario especializado en la materia, publica: inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década. Suman 104.549 millones de dólares para el periodo 2025-2034. Eso es positivo si pensamos precisamente en las proyecciones, en los ingresos que podemos tener como para establecer una economía más saludable, para lograr esas cifras que tú dices. Sí, totalmente. Pero eso también está alineado con el buen precio del cobre que está. De hecho, hay una proyección que puede estar a $6 la libra. Entonces, es algo que básicamente fomenta la inversión. Pero obviamente, como el precio del cobre sube, porque depende, básicamente nosotros somos tomadores de precios del cobre. Claro. Entonces, nosotros no lo podemos manejar. Depende de la demanda del mundo. Entonces, si el mundo se contrae, que por ejemplo, ahora que hay lógicas proteccionistas, eso también puede afectarnos y puede afectar la demanda de cobre
y por ende ese precio del cobre puede caer. Entonces, ¿son proyecciones felices? Sí, es verdad, sí, pero estables en el tiempo, como está el mundo, no sabemos. Claro, son felices, pero no garantizadas. No, digamos, no, para nada. Entonces, no, porque... O sea, ninguna proyección. No, te iba a preguntar en rigor no garantiza. por también de pronto que la gente lo comprenda, ¿no? Respecto a los rebotes económicos que tienen que ver con el contexto mundial, con el contexto de los otros mercados con los cuales nosotros nos movemos. No es solo una cuestión de voluntad ni una cuestión de... O sea, si de escala el organización conflicto Venezuela-Estados propia. Unidos... No, también, eso Por nos va a ejemplo, afectar totalmente. Nos rebotó lo de Ucrania con Rusia, nos rebota todo. Po. No, de hecho, por ejemplo, volviendo un poco a ese mismo tema, eso fue justo también con el tema de la pandemia. Si uno ve como los precios de los alimentos y el precio de los transportes subieron considerablemente. Y, por ejemplo, eso también afectó mucho a países emergentes como el nuestro. Eso también explica gran parte de la inflación. O sea, el conflicto bélico de Rusia-Ucrania y también el cierre de la economía. Y muchas de las personas, por ejemplo, que tenían activos en pesos o en reales, etcétera, prefirieron monedas más estables como el dólar, el euro. Entonces eso también hizo que nuestra moneda se depreciara y por ende también eso afecta a la inflación. Ayer escuchaba una entrevista de la ex ministra de Interior, ¿no? Carolina Toá, con nuestros compañeros de amigos de Futuro, ¿no? Radio Futuro. Y ella hablaba que Chile, desde el punto de vista económico y político, era una economía, si se puede considerar más bien pequeña, pero que buscaba que fuera pequeña pero influyente. O sea, que fuera, no sé si codiciada era la palabra, pero que tuviera cierta mirada, que tuviera cierto peso. Como que la gente mirara para acá y dijera, mira, dentro del vecindario, esto está un poquito más estable. ¿Tú coincides un poco con eso? Mira, influyente como dependiendo en qué. Si uno, por ejemplo, en los mercados financieros, dudo que es difícil porque somos un país pequeño, tenemos poca población relativo, por ejemplo, a Brasil, Argentina, entonces es difícil que nosotros podamos mover un poco la aguja de la tasa de interés, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí podríamos ser una potencia energética. Por ejemplo, tenemos muchas condiciones interesantes, tenemos muy buena infraestructura de carretera, de internet también, podemos como potenciarnos también como por ahí, que eso también lo dicen un poco los dos candidatos, y en eso podríamos ser como influyentes. Hay un tema de matriz productiva también en los programas, ¿no? Sí, hay de matriz productiva. Janet Jara ahonda más en eso que Kast. De hecho, Jara tiene 61 medidas aproximadamente, no aproximadamente, tiene 61, y Kast tiene 11. Entonces, en ese sentido, el programa Jara se explaya más en cómo hacer las cosas, pero en muchos no dice cómo se van a financiar. Entonces, al final son como más objetivos, a mi parecer, más que como tener claridad de cómo se va a financiar cada cosa que se quiere hacer. Como lo que le gustaría hacer. Exacto, es como un objetivo. Eso es mi impresión. Bueno, nos pregunta Oliver, y solo lo voy a dejar planteado porque nos está preguntando de las políticas públicas que pueden marcar el trabajo y insisten en lo de la jubilación y demás. Vamos a estar hablando mañana precisamente de seguridad social, de previsión. Eso lo vamos a hacer como un apartado, así que para que nuestros ciudadanos sigan enganchados con nosotros y tengan ahí la revisión que hemos estado haciendo de educación, de migración, de salud, de los distintos temas que están presentes o no, o menos, o más en los programas de los candidatos. Alejandro Sierra, académico del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Gracias, Alejandro, te pasaste.